Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Carla Varela Angulo y vamos a hacer la exposición sobre aplicación de los modelos de redes neuronales. A continuación, la presentación. Este se corresponde al reporte de lectura número 2 del módulo 2 del curso de Minería de Datos en Marketing. Y en esta lectura se explica cómo funcionan las redes neuronales con conexiones hacia adelante o feed forward y cómo se aplican para aprender patrones, aproximar funciones y hacer predicciones confiables. Voy a explicar las ideas principales apoyándome de esquemas gráficos. Y lo primero es la estructura de una red feed forward, luego el proceso de aplicación paso a paso y después la aproximación de funciones y el problema de sobreajuste. Finalmente, otros modelos de redes neuronales que existen y empecemos. Ok, una red neuronal feed forward o red con conexiones hacia adelante es el tipo más clásico de una red neuronal artificial. En el esquema se ve cómo la información fluye de una sola dirección, entra por la capa de entrada, pasa por una o más capas ocultas y llega a la capa de salida, sin ciclos ni retroalimentación, y por eso se le llama feed forward. Cada neurona hace una operación muy simple, multiplica cada entrada por un peso, suma un sesgo y el resultado llamado Z pasa por una función de activación como la sigmoide RLU o la tangente hiperbólica para producir la salida Y. Esta fórmula la muestro arriba, donde dice que Z es la sumatoria ponderada más el sesgo y la salida es esa función de activación aplicada a Z. Gracias al llamado teorema de aproximación universal, una red feed-forward suficientemente ampliada puede aproximar casi cualquier función continua siempre que se elija bien su arquitectura. Por ejemplo, si queremos calcular una función como el seno de una variable más el cuadrado de otra, una red con una sola capa oculta y suficientes neuronas puede acercarse bastante bien a este resultado. Ahora bien, a continuación se explicará un modelo feed-forward que requiere 3 capas esenciales. Primero, la estructura, se define cuántas capas y neuronas tendrá la red, procurando un balance porque una red muy simple no capta los patrones y una muy compleja tiende a memorizar en lugar de aprender. Segundo, el entrenamiento. Aquí la red ajusta sus pesos usando el algoritmo de retropropagación o backpropagation, que calcula el error entre lo predicho y lo real y la distribuye hacia atrás por las capas para corregir los pesos, repitiendo este proceso durante muchas interacciones llamadas épocas. El tercero es la validación. Se evalúa el modelo con datos que nunca ha visto para comprobar que generaliza en lugar de memorizar. En la práctica, según el autor, los datos suelen repartirse en 70% para entrenamiento, 15% para validación y 15% para la prueba final. Como muestro en la franja inferior, antes de todo esto, además los datos deben normalizarse para que los entrenamientos converjan de forma más estable y rápida. Ahora bien, en cuanto a las redes neuronales, también sirven para aproximar funciones vectoriales, es decir, pueden recibir varias variables de entrada y predecir varias variables de salida al mismo tiempo. En el esquema de la izquierda se muestra ese flujo
Un vector de entrada X pasa por la red que aplica una función f con parámetros θ y produce un vector de salida y. El ejemplo del texto es muy claro. A partir de la publicidad, la temporada y la competencia, la red puede predecir simultáneamente el precio y la demanda de un producto. A la derecha se explica el sobreajuste o el overfitting, uno de los retos más importantes para entrenar redes neuronales. Ocurre cuando el modelo aprende también los datos de entrenamiento, incluyendo su ruido, que pierde la capacidad de predecir correctamente los datos nuevos. El autor en sí propone varias estrategias para prevenirlo. La regulación L1 y L2, que penaliza pesos muy grandes. El dropbot, que desconecta las neuronas al azar durante el entrenamiento. Aumentar los datos disponibles mediante transformaciones. Y el early stopping, que detiene el entrenamiento apenas el error de validación deja de mejorar. Ok, aunque la red feed-forward es la base del aprendizaje profundo, el texto en sí explica que existen modelos especializados según el tipo de datos. Para datos vectoriales generales, el feed-forward funciona muy bien y es sencillo de implementarlo. Para imágenes o videos, se utilizan las redes convolucionales o CNN, que detectan patrones visuales locales mediante filtros, por ejemplo, para clasificar imágenes de productos en categorías como ropa, electrónica. Para datos secuenciales, como series de texto o tiempo, se utilizan las redes recurrentes o RNN y en particular las LSTM, que evitan perder información a lo largo de secuencias largas. Un ejemplo típico es predecir el tráfico web o el precio de una acción. Y para generar ejemplos nuevos parecidos a los datos originales, existen las redes generativas o GANS. El autor concluye que la elección del modelo depende directamente del tipo de datos y del objetivo del análisis. El feed-forward es un excelente punto de partida, pero en problemas más complejos conviene explorar estas arquitecturas especializadas. Estas son las 9 fuentes bibliográficas citadas dentro de la lectura del módulo 2, la lectura 2. Y en resumen, las redes neuronales feed-forward transforman datos en conocimiento mediante pesos, sesgos y funciones de activación. Se aplican siguiendo 3 etapas, lo que sería estructura, entrenamiento y validación. Y cuando el problema lo requiere, existen modelos especializados como las CNN, las RNN o las LSTM y las GAN. Muchas gracias por su atención. Esta sería mi presentación.